Veamos entonces. Ya, muchas gracias. Oh, se salió la cosa. Ahí. Vamos al objetivo. Ya, el objetivo dice describir cómo es la estructura del VIH y cómo actúa para infectar a células de nuestro organismo. Ya, vamos a ver un poquito de ambas cosas, ¿no es cierto? Tanto como es el VIH y cómo actúa para atacar a las células de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Pero antes, ¿no es cierto? Vamos a ver un recordemos. ¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Nosotros la semana pasada hablamos del VIH-Sida. ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué recordamos? Voy a poner acá el recordemos, porque nos dejé una página aparte. Ya. ¿Qué cosa dijimos acerca de esta enfermedad? Los síntomas que tiene, cómo se desarrolla o reproduce, las etapas que tiene Ya, y la fase sí, eso sí, de los síntomas, muy, muy general, lo dijimos. ¿Qué más? La etapa. ¿Te acuerdas cuántas fases eran que tenía esta enfermedad? eran 3 o 4, creo, profe. No me acuerdo bien si eran 3 o 4. Tres. Eran tres. ¿Qué más dijimos? Otra cosa de los demás compañeros. ¿Qué más? A ver, no estamos hablando de... No es un tema desconocido, en general yo creo que igual manejan información. ¿Qué es lo que significaba VIH? Virus de la inmunodeficiencia humana. Humana, ¿no es cierto? Es el virus causante de esto que llamamos el SIDA. ¿Ya? Bueno, vamos, la sigla SIDA, ¿qué significa? Ni idea. SIDA, ¿no? O en inglés, AIDS, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, aquí yo puse algunas ideas, unas poquititas ideas, ¿no es cierto?, en relación a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, lo primero lo que significa el VIH. El VIH hace referencia, ¿no es cierto?, al virus que causa la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Ahora, nosotros mencionamos la semana pasada que este VIH, este virus, daña nuestro sistema inmunológico, ya que se afecta específicamente a un tipo de linfocito, que es uno de los que contribuye con la producción de los famosos anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, al debilitarse nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto?, nosotros quedamos expuestos a otras infecciones, ¿ya? Bueno, y eso nos podía llevar incluso hasta morir fácilmente y también nos dejaba expuestos a padecer algunos tipos de cáncer, ¿ya? Y aquí lo que les había preguntado, lo que significaba SIDA, significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Como lo dice acá. Yo pensé que eso lo sabía, bueno, pero ahora ya deben saberlo, ahora ya no se les debe olvidar más. Y corresponde el SIDA, corresponde en sí a la etapa final de la infección por VIH. Nosotros vimos que había 3 etapas, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el VIH-Sida, y la última etapa, ¿no es cierto?, es la que finaliza con cuando nosotros ya en el fondo desarrollamos los síntomas y aparece la enfermedad, ¿ya? Eso es, a eso correspondería, ¿no es cierto?, el SIDA. Vamos ahora a ver entonces, vamos a hablar específicamente del virus, ¿ya? Bueno, el que más afecta a la población humana es el llamado virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, el VIH-1. La verdad es que hay, fundamentalmente, básicamente hay dos tipos, el VIH-1 y el VIH-2. Ahora, el más común y que abarca un porcentaje mayor de la población es el VIH-1, ¿ya? Esta enfermedad, como lo dijimos también, algo mencionamos, aparece acá, ¿no es cierto?,
en nuestro planeta hace más de 30 años, 35, bueno, en la década de los 80, ¿ya? Y bueno, es una enfermedad que en ese minuto igual no se sabía cuando aparece, no se sabía a qué se debía, ni tampoco se sabía que afectaba, lo que dijimos en algún minuto, a homosexuales, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y en estos 30 y tantos años, esta enfermedad ha alcanzado, como decíamos, las proporciones de pandemia. Este virus se ha esparcido de tal manera, ¿no es cierto?, que constituye una pandemia. Y el origen se habría generado, ¿no es cierto?, este virus en estos animales y de ahí se habría transmitido a los humanos, ¿ya? Bueno, por ejemplo, ¿no es cierto?, en África Central hace aproximadamente unos 100 años, ya no, es más el tiempo que en el fondo llevaría acá este virus, ¿ya? Bueno, ahora, todas las investigaciones, los estudios que se han hecho sobre el VIH han permitido, ¿no es cierto?, llegar a algunos tratamientos que si bien no van a terminar, ¿no es cierto?, con el virus, con la enfermedad en sí, ¿no es cierto?, pero puede ser controlada la enfermedad y por lo tanto la multiplicación de este virus. Y así poder evitar, ¿no es cierto?, que haya un aumento de los casos de la enfermedad. Ahora, lamentablemente, a pesar de, bueno, de ser una enfermedad viral, no se ha logrado, ¿cierto?, crear una vacuna contra este virus. La verdad es que el hecho de que afecte células tan importantes de nuestro sistema inmunológico es lo que lo hace ser, ¿no es cierto?, es difícil poder crear, ¿no es cierto?, esta vacuna. Esperemos que alguna vez aparezca. Pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, el que uno no contraiga el VIH, que es el virus, tomando una serie de precauciones. Es educación, ¿no es cierto?, es tener un estilo de vida también. Entonces, aunque no exista, ¿no es cierto?, un remedio, una cura, sí hay un tratamiento que hace disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de virus que podamos tener, pero no existe un medicamento que elimine a este virus de nuestro organismo. Eso debemos tenerlo claro. Si bien puede disminuir la cantidad, pero no como para que desaparezcan por completo y no tengamos la enfermedad. Ya, eso es importante tenerlo claro. Y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, una línea de tiempo, ¿ya? Sobre el VIH aquí en nuestro país. O sea, más allá de nuestro país, pero como para tener una idea, aparición en San Francisco, los primeros casos, 1981, primer caso de SIDA en Chile, 1984. Se crea una comisión regional, ¿no es cierto?, sobre el SIDA. Aquí aparecen tratamientos con el AZT, que es uno de los primeros medicamentos que aparece, ¿ya? Y bueno, y aparece después otra terapia, bueno, hablan de la biterapia, y también después de la triterapia, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, estas terapias, estos tratamientos pueden ser, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo?, pueden ser proporcionados, ¿no es cierto?, por el servicio público, por los hospitales, por ejemplo, en resumidas cuentas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también está en el auge, ¿ya? Para que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿por qué nosotros estamos estudiando este VIH? ¿Por qué lo vamos a estudiar? ¿Por qué estudiar el VIH-Sida? A ver, ¿quién me puede resumir por qué lo estamos estudiando? Porque estamos viendo enfermedades infecciosas. Ya, un poquitito más fuerte, por favor. ¿Quién me respondió, perdón? Claudio Vergara. Ay, Claudio, ya Claudito. Sí, nosotros estamos viendo enfermedad infecciosa y dentro de la enfermedad infecciosa, ¿cuál es otra? Se va desgranando el choclo y dentro de la enfermedad infecciosa, ¿cuáles son un grupo de enfermedades infecciosas importantes?
¿Agentes patógenos? Perdón, es que se escucha muy despacito. ¿Agentes patógenos? No, esos son los causantes de la enfermedad infecciosa, pero dentro de las enfermedades infecciosas nosotros estudiamos un grupo de enfermedades infecciosas específicamente, que se propagan con cierta facilidad en la población. ¿Cuál? ¿Virus? No, pues los virus son agentes patógenos. Las Pero los ITS. A ver, es importante que se llegue a distinguir cuando yo hablo de la enfermedad y hablo de la causa. Ya. Y más aún hablo de tipos de enfermedades. Bueno, si yo hablo de virus o hablo de una bacteria, estoy hablando de agentes que son causantes de enfermedades infecciosas. Ya, así que ojito con eso. ¿Listo? Bueno. Ahora, nosotros comenzamos a hablar acerca de la enfermedad infecciosa, después vimos agentes patógenos, luego vimos algunas ideas más, y de ahí llegamos a lo que eran las ITS, infecciones de transmisión sexual. Y dentro de estas infecciones de transmisión sexual, les recuerdo que nosotros mencionamos un pequeño grupo de ITS que son, ¿no es cierto?, están reconocidas acá en Chile, ¿no es cierto?, y se tienen que tratar en el servicio público. Y una de esas era el VIH. Aparte de recordar que este VIH-Sida, ¿no es cierto?, es una enfermedad pandémica. ¿Qué significaba que fuera pandémica? ¿Qué significaba que fuera pandémica? El coronavirus es pandémico, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el Afecta a todo el coronavirus? mundo. Porque se propagó por Sí, todo el mundo, profe. porque se propagó en el mundo. Y el VIH también. Y tenemos personas infectadas con VIH, asintomáticas, pero también tenemos personas que están padeciendo el SIDA. O sea, con síntomas, con las distintas, ¿no es cierto?, infecciones debido a que su sistema inmunológico se ha visto deprimido. ¿Ya? No considerar eso también, ¿ya? Sí, Claudio, se escuchó después bien. Subiste un poco más el volumen. Ya. Hablemos de la estructura del virus. Lo primero, recordemos cómo son los virus. ¿A qué se acuerda? Me puede decir, porque un poquito estudiamos. O sea, nosotros estudiamos un poquito los virus, las bacterias, precisamente porque vamos a ver algunas enfermedades que son causadas por estos agentes patógenos. Entonces, era importante, ¿no es cierto? O es importante conocer algunas características de los virus. ¿Ya? ¿Cómo están constituidos los virus? ¿Se acuerda alguno? ¿Cómo son los por, virus? por una... Tenía cápside, tenía la envoltura y ya no me acuerdo qué más, profe. Eso es lo que me acuerdo del virus. Ya. Ahora, eh, ¿qué cosa no tienen los virus? ¿O qué no son los virus? Que nosotros insistimos harto. ¿Qué cosas no son? Por lo tanto, los científicos a los virus no sabían dónde colocarlos. Si dentro de lo vivo o no vivo. Dijimos, ¿no es cierto?, que los virus no son células. No olvidar eso. Que hay que desordenar la letra. Los virus no son células. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, en general, ellos tienen una estructura, ¿no es cierto? Claro, no son células, no son seres vivos. Pero, ¿cuál es la única característica, decíamos, que lo identificaba como algo vivo, entre comillas? ¿Qué es lo único que ellos pueden hacer que lo identifica como algo viviente? Que pueden desarrollarse a través de la célula, ¿o no? Ya. Y en ese caso hablábamos específicamente de que pueden multiplicarse.
pero decíamos que se multiplicaban, ¿no es cierto?, a costa de las células que ellos parasitan. Se pueden multiplicarse, ¿ya? Porque ellos en sí tienen una estructura que es muy simple. Perdón, ¿ya? No olvidemos eso. Bueno, y aquí nosotros vamos a decir algunas cosas acerca de las características estructurales de este virus. Ya, aquí está la imagen. Si nosotros observamos, podemos decir al tiro qué forma tiene. Bueno, partiendo, ¿no es cierto?, porque el VIH es lo que se llama un retrovirus de ARN, ¿ya?, que puede replicarse, ¿no es cierto?, con mucha facilidad y también puede mutar. Una de las cosas que nosotros estuvimos hablando cuando conversamos un poquito de los virus, dijimos, ¿no es cierto?, que los virus se apoderaban de células vivas, porque ellos en el fondo, ellas, las células vivas, son las que los multiplicaban, los replicaban o los hacían copias de ellos, ¿ya? Por lo tanto, algo que no debe faltar en ningún virus es que ellos tienen material genético. Y en ese caso, ¿no es cierto?, podían tener algunos como material genético, podían tener ADN, o otros pueden tener ARN. En ningún caso tienen los dos, ¿no es cierto?, los dos ácidos nucleicos, así se llaman, ADN y ARN, o, ¿no es cierto?, en ningún caso pueden tener de los dos. O tiene ADN el virus o tiene ARN, ¿ya? Y en este caso del VIH tiene ARN. Por lo tanto, se habla de un retrovirus, ¿ya? Y, bueno, para poder multiplicarse, decíamos, se apoderan de células vivas. Por lo tanto, ellos introducen su material genético a las células vivas. Y fíjense ustedes que se ha estudiado que el hecho de que ellos introduzcan el material genético los hace como susceptibles, por decirlo de alguna manera, a poder, ¿no es cierto?, desarrollar mutaciones. Y eso lleva a que ellos puedan ir cambiando y aparezcan las variedades de virus. Las variedades en este caso de VIH, que hay varias también, hay hartas. Bueno, y veíamos entonces lo que mencionábamos delante, que se clasificaba en dos tipos, el VIH-1 y VIH-2, de los cuales, ¿no es cierto?, bueno, ellos se diferencian, ya, tienen un porcentaje importante de aspectos desde el punto de vista genético en que se parecen. Obviamente los dos son VIH, pero también hay una serie de aspectos en los que se diferencian, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de estos, de este VIH, decíamos que era un retrovirus. Ahora, si bien este virus tiene ARN, pero resulta que él hace que su ARN ingrese a las células y logra que las células, ayudadas por una molécula que contiene el propio virus, hace que este ARN se convierta en ADN viral. ¿Ya? Por eso se habla de un retrovirus, ¿ya? Porque por mucho tiempo se supo que nuestra información genética, sabíamos, ¿no es cierto?, que era el ADN, pero luego se descubrió, bueno, y se sabía que del ADN, ¿no es cierto?, se podía formar ARN, y a partir de este ARN se podían formar proteínas. Eso es lo que se estudió por mucho tiempo. Pero en los virus descubrieron que habían virus que tenían ARN y a partir de ese ARN se formaba ADN. Y de ahí el nombre de retrovirus. Esto era lo que inicialmente se conocía y se planteó por mucho tiempo, que la información contenida en el ADN se traspasaba, ¿no es cierto? Se fabricaba una molécula que era el ARN y a partir de esa molécula se formaban otras que las células necesitaban, ¿no es cierto?, que eran las proteínas, porque lo ocupan muchas funciones. Eso era lo que se conoció por mucho tiempo. Pero luego descubrieron
que habían algunos virus que su material genético era ARN y que a partir de este ARN se formaba ADN. ¿Ya? Y ese ADN luego, en las células, porque son las células las que van a fabricar este ADN, a partir de la información que hay acá, en las células este ADN se rompía como en pedacitos y luego pasaba a incorporarse al ADN de la célula, de esta célula que él está parasitando. Y de esa manera, ¿no es cierto?, este virus logra que la célula quede, como quien dice, en su poder y esta célula empiece a trabajar para el virus y empiece a formar las partículas virales. Ya. Pero tiene un camino bastante, como quien dice, largo como para poder hacer eso. Bueno, y aquí yo estoy mostrando una imagen de este virus, partiendo porque vamos a decir que es un virus, el VIH es un virus que es esférico, cuya forma es esférica, y que está constituido por estas capas, que son capas lipídicas, que luego aparece en la otra diapositiva, ya. Aparte de eso, ¿no es cierto?, tiene estos que parecen como un clavo, ¿no es cierto?, y su cabecita. Bueno, estas son proteínas que se llaman espículas y que también nosotros las hemos visto en otros virus. Bueno, estas son las espículas. Y estas espículas están fabricadas, están hechas de ciertas proteínas, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, estas envolturas que tiene, aparte de esto, de todo esto, que está en rosado y lo de adentro, ¿no es cierto?, tiene unas envolturas lipídicas. Y en esas envolturas lipídicas están insertos estas espículas. Luego vamos a ver por qué son tan importantes estas espículas, ¿ya? Y por dentro existe, ¿no es cierto?, el ARN, hay dos moléculas de ARN, están separadas, ¿ya? Y estas están siendo rodeadas por una envoltura de proteínas, que es la cápside, que mencionaba el compañero delante. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, la cápside, en el interior están las moléculas de ARN. Y toda esta cápside está rodeada por estas envolturas de, ¿no es cierto?, esta envoltura lipídica, ¿ya? En donde encontramos estas espículas, como le hemos llamado. ¿A qué virus que ustedes conocen se parece este? ¿Qué otro virus parecido a este? Y donde también hay espículas. ¿Qué otro virus? Coronavirus, ¿no? Así El salen las fotos coronavirus, siempre. sí. Hay muchas imágenes que muestran, ¿no es cierto?, que el coronavirus es así esférico, como una pelotita, como una bolita, y que tiene estas espículas, que ya vamos a ver para qué les sirven, porque la verdad es que son bastante importantes. Bueno, como decíamos entonces, su información genética está codificada por ARN en vez de ADN, pero sí lo que debemos tener claro es que cuando este ARN se introduce en la célula, se va a transformar en ADN a través de una serie de procesos químicos. Bueno, ahora, debido a esto, ¿no es cierto?, la información de este ARN, como decíamos, se transcribe a ADN al interior de la célula que ellos están parasitando. Bueno, y también lo que decíamos, hay dos tipos diferentes de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el que afecta al 95% de, ¿no es cierto?, de la población en el mundo. Y un porcentaje bajísimo está, ¿no es cierto?, afectado por el VIH-2. ¿Ya? Bueno, ahí eso lo está mencionando. Ahora, este también puede producir el SIDA, pero es menos infeccioso en general, ¿no es cierto?, menos patogénico y menos transmisible. Entonces, este VIH-2 está como limitado a ciertas zonas, ¿no es cierto?, de África Occidental, ¿ya? Está como bastante limitado a una región que cada vez como, está como más cerradita. Por lo tanto, este VIH cuesta como para que se propague. En cambio, el VIH-1 es el que está en millones de personas a nivel mundial. ¿Ya? Listo. Preguntas.
¿Dudas? Bueno, veamos acá, yo puse aquí una imagen donde, bueno, muestro algunas cosas que tienen que ver con la historia, ¿no es cierto? 35 años de historia, más de 35 años, ¿no es cierto? Lleva ya, es una de las mayores pandemias del mundo. Y lo otro en relación a, bueno, yo aquí pregunto, ¿cuándo apareció? Alrededor de la década de los 80, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los primeros casos de SIDA, sin saber precisamente que era SIDA, obviamente no se sabía, ¿no es cierto? Empieza a aparecer personas con ciertos síntomas, con características y bueno, luego, ¿no es cierto?, se le da el nombre y todo lo demás. Ahora, yo puse esto porque quiero que se fijen lo que ha aumentado en Chile. Ya estamos en el 2021. Yo les decía hoy día a los chiquillos, a sus compañeros del otro curso, que nosotros somos top 10 para varias cosas como país, pero somos top 10 en cosas malas, pues. Por ejemplo, nosotros venimos a principios de año, somos top 10 en obesidad, en casos de obesidad. Pero también hemos sido top 10 porque entre el 2010 y el 2018, en vez de o mantenerse la cantidad de personas contagiadas con VIH o disminuir, nosotros nos pegamos una alza que fue escandalosa. ¿Ya? Entonces, aquí es súper importante, ¿ya?, tener en cuenta que si bien el SIDA no tiene una cura, pero sí hay tratamiento y sí hay formas de prevenirlo, que nosotros lo hemos mencionado, ¿no es cierto? El tener pareja única, el usar preservativo, el tomarse, ¿no es cierto?, exámenes, el ir al médico, hay que ser responsable en esto, ¿ya? Porque también podemos estar contagiados y no saberlo. Y de hecho hay también en la población un porcentaje importante de personas que tienen, ¿no es cierto?, tienen el VIH, pero no lo saben. ¿Y qué va a pasar con esas personas que lo que veíamos que tienen la posibilidad de contagiar a otros que están sanos? Entonces, también dentro de lo que es la prevención es el ir al médico. Y me preguntaba, ¿pero cómo lo hacen los exámenes? A ver, de silencio por ahí, por favor, que hay un poquito de ruido. Cuando uno va al médico y le manda a hacerse algunos exámenes, uno puede solicitar, ¿no es cierto? Ahora, en el caso ustedes son chicos, pero por ejemplo yo adulto, ya, no sé, me quiero controlar cada cierto tiempo, quiero saber por qué he tenido alguna pareja, bla, bla, bla. Entonces, si yo voy al médico por otros motivos, pero me hacen algún examen, yo puedo solicitar, podría solicitar que me dieran, ¿no es cierto?, una orden para realizarme ciertos exámenes para determinar si yo tengo alguna enfermedad como el VIH. O sea, alguna enfermedad como el VIH-Sida. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? Y de hecho las mujeres, por ejemplo, yo les mencionaba, las mujeres en ese sentido creo que somos más rigurosas cuando vamos anualmente a estos exámenes que son por bueno, el ginecólogo. Y el ginecólogo muchas veces nos manda a hacer exámenes, ¿no es cierto? Ahí, y algunas veces también van incluidos otros exámenes que el médico, sin que uno se los pida, los manda a solicitar. ¿Ya? Entonces, bueno, si usted es activo sexualmente, se lo estoy diciendo también como adolescente, ¿no es cierto?, y ha tenido varias parejas sexuales, lo cual puede ser, aunque usted tenga 15 o 16 años, no es menos importante que usted, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo se haga algunos exámenes. Ya pueden ir al consultorio, pueden ir, ¿no es cierto?, a decirle a la mamá, aquellos que tienen, ¿no es cierto?, más confianza, más apoyo, etc. Pero es conveniente hacerlo, porque no es bueno haberse contagiado y no saber, porque eso significa que uno puede estar diseminando el virus muy fácilmente, ¿ya? Bueno, sigamos con la estructura de este virus. Como habíamos dicho, es esférico, ¿ya? Es muy pequeño. Los virus en general son muy, muy, muy pequeños. Tomen en cuenta, ¿no es cierto?, que nuestras células son microscópicas, los virus son más pequeños aún. Bueno, aquí en este virus nosotros nos encontramos que tienen ese diámetro y posee una bicapa lipídica, como lo decíamos, y también
espículas que están hechas de proteínas, de dos proteínas fundamentalmente, una que se llama GP120 y otra GP41. ¿Ya? Ahora, estas dos están asociadas y constituyen lo que se llama la espícula. ¿Para qué se sirve la espícula? Estas espículas permiten que se puedan unir a las células que ellos van a parasitar. Las células que ellos van a parasitar, que en este caso son los linfocitos CD4, ¿ya? En los linfocitos, en su membrana, en su superficie, hay otras moléculas a las cuales ellos se pueden unir específicamente. Son ciertas moléculas, se unen específicamente, no se unen a cualquier parte ni a cualquier molécula, ¿ya? Estas espículas entonces se unen a a estos receptores que tienen las células que ellos parasitan, ¿ya? Bueno, son fundamentales estas espículas que están hechas de estas proteínas para que el virus pueda interactuar con la célula que va a parasitar, en este caso los linfocitos CD4, ¿ya? Y así las infecte, ¿ya? Bueno, también, ¿no es cierto?, veíamos que por dentro está esto que llamábamos la cápside y que encierra, ¿no es cierto?, a el ARN y que hay dos moléculas de ARN. Recordemos que el ARN está formado por una sola cadena a diferencia del ADN, por una sola cadena de nucleótidos. Pero en este caso ya hay dos moléculas de ARN, no están unidas, están separadas. Y otras moléculas más que ayudan a que el ARN se pueda transformar a ADN, que es lo que menciona acá. Esa es la transcriptasa inversa. Inversa porque hace que se convierta de ARN a ADN. ¿Ya? Bueno, y aquí había un video que se lo voy a... dura 2 minutos y muestra esto de cómo se unen. Pero no lo vamos a saltar, les voy a dejar la dirección para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Y aquí está mostrando que es una animación, como esto sería el virus, el VIH, y esto sería un linfocito CD4. Estos son estos receptores, estas moléculas que tiene el virus y a los cuales se unen estas espículas, reconocen a estos y se unen a ellos. Y al unirse, ¿no es cierto?, pueden hacer ingresar su ARN para que en el interior de la célula hospedadora se forme este ADN a partir del ARN que tiene el virus. ¿Okay? Aquí es lo que se explica, ¿no es cierto? Una vez que se ha formado el ADN a partir del ARN que tenía el virus, se formó ADN viral. Ese ADN se va a fragmentar y va a pasar a unirse al ADN de la célula. Y de esta manera la célula va a empezar a trabajar para el virus. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, en la forma en que actúa. O sea, hace ingresar, se pega este virus, ¿no es cierto?, a los linfocitos, hace ingresar su ARN y luego hace que este ARN, por unas moléculas que él también tiene, se pueda transformar a ADN. Y una vez que se formó este ADN viral se fragmenta y se incorpora al ADN de la célula y la célula, como quien dice, cae rendida a sus pies y empieza a fabricar a los nuevos virus. ¿Ya? Bueno, y algo acerca del tratamiento. Como yo les decía, si bien no existe, ¿no es cierto?, un tratamiento, un medicamento que cure la enfermedad, que va a desaparecer, ¿no es cierto?, ya el virus, pero sí se puede mantener, ¿no es cierto?, controlado. ¿Ya? Ahora, sí hay recursos económicos aquí involucrados. Obviamente que aquellos que tengan, ¿no es cierto?, dispongan de mayor dinero y padezcan de la enfermedad o el VIH, van a poder tener más facilidad para alcanzar, ¿no es cierto?, estos tratamientos. Pero, ¿no es cierto?, en nuestro sector público sí uno puede tratarse también. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Listo? Ya. Preguntas, dudas. Bueno, ya aquí yo coloqué una infografía donde da algunos números. ¿Ya? Por ejemplo, el siguiente número, 37,9 millones de personas tienen el VIH. ¿Ya? 23,3 millones de personas tienen acceso a tratamiento.
1,7 millones, ¿no es cierto?, aparecen con nuevas infecciones. Y esto es súper importante, 4 de cada 5 personas, ¿no es cierto?, con el VIH conocían si tenían o no, digamos, sabían que tenía el VIH, hay una que no lo sabe, ¿ya? Muertes relacionadas con el SIDA son más o menos 3/4 millón de personas, ¿ya? Y 4 de cada 5 personas que sabían, ¿no es cierto?, que tenían el VIH, tienen acceso a tratamiento, ¿ya? Y bueno, y esto es importante porque hay una reducción de las infecciones, de otros tipos de infecciones también cuando esto está controlado. Bueno, y aquí hay unas preguntas que yo las voy a subir junto a otras para que ustedes las respondan, ¿ya? Como qué utilidad tienen las espículas para el VIH, qué es la cápside, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, la tareita que desarrollen una guía que yo voy a subir específicamente. Ya, lo que estudiamos hoy día, bueno, mencionábamos así de pasada dónde se origina el VIH, los tipos de VIH que existen, ¿no es cierto?, y cuál es el que más, es más frecuente en la población, que enferma mucho más a la población, que era el VIH-1, ¿no es cierto? El 95% de las personas con VIH tienen el VIH-1. Un poquito vimos también de la estructura del VIH y cómo afecta el VIH a nuestras células, específicamente a estos linfocitos T. Ya. Preguntas, niños, dudas. ¿Alguna preguntita? ¿No? No, Bueno, profe. acordarse, por favor, la próxima semana tenemos prueba. Ojalá que estudien un poco con tiempo, ¿ya? Si tienen algunas dudas, recuerden que por Classroom preguntar. Yo siempre estoy echando una mirada a los correos nuevos que me llegan, me llegan, ¿no es cierto?, los avisos de Classroom cuando alguien está haciendo alguna consulta. Ya, niños, que estén súper bien. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Kenito. De nada, A tía. cuidarse de todas maneras. Chao, chao. Cuídense, chiquillos. Ya, Chao, profe, chao. bien. Chao, Ya, tía. profe.